Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos estudiando el tema 5.2, integración de recursos financieros y materiales. Hemos desarrollado 3 videos previos de 5 videos que contienen todo el desarrollo de este tema 5.2. En este video, el número 4, vamos a comenzar a abordar la integración de recursos materiales. Recordemos que en el video previo, número 3, nos habíamos quedado con el desarrollo de la última lámina, de la última plantilla de esa presentación. Vamos a comenzar para cerrar justamente ese tema a recordar un poquito las consideraciones importantes de la administración de los recursos financieros, antes de abordar de lleno la integración de los recursos materiales. Vamos a recordar nuevamente esos aspectos importantes que las empresas a través de los administradores deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, en cuanto al manejo de su fondo fijo o caja chica, decíamos, si recordamos en el video anterior, que estos deben ser sometidos a arqueos de caja chica de manera frecuente. Es decir, el manejo del fondo fijo debe de ser sujeto a auditorías periódicas y estas auditorías se desarrollan a partir de arqueos de caja chica que se realizan con la frecuencia que sea requerida de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a la naturaleza de la actividad y con la rapidez o la frecuencia que se está manejando ese fondo fijo. También decíamos que las empresas también deben de administrar el fondo que tienen disponible en sus cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Y para esto, pues, decíamos en ese video anterior que las empresas deben de realizar conciliaciones bancarias, que es un cruce entre la información que proporciona el banco, los estados de cuenta del banco, con los movimientos internos que la empresa ha registrado de su cuenta. En este caso, pues si se han emitido cheques, si es una cuenta corriente, pues contrastar esa emisión de cheques contra el estado de cuenta que emite el banco y se concilian saldos para efectos de determinar que estos saldos cuadren. Y si hay diferencia, pues encontrar la causa por la cual existen estas diferencias. En todo caso, pues los saldos deben de conciliar, deben de coincidir. También decíamos que es importante administrar de manera eficiente dentro de los recursos financieros los créditos que se otorgan a los clientes, es decir, las cuentas por cobrar. Y en este caso, pues decíamos en el video anterior que las empresas deben estar pendientes de cuáles son los estados de cuentas de esos créditos que se han otorgado. Por ejemplo, a través de las verificaciones de los saldos de los créditos vigentes, pero también de los créditos que pueden estar en mora. Lo ideal es que en la administración de la gestión comercial de una empresa, pues que sus clientes de crédito no caigan en mora, es decir, que no se venzan esos créditos, que los clientes vayan cancelando a tiempo, pero sabemos que hay eventualidades en las cuales muchas veces se puede caer en mora por parte de un cliente. Hay que administrar también esos saldos morosos. También cuando un saldo está todavía vigente, pero se corre el riesgo de que caiga en mora, a eso le vamos a llamar cuentas en riesgo. También vamos a administrarlos de manera eficiente para evitar precisamente que lleguen a mora. Y cuando han caído en mora, estos ya son saldos vencidos. Entonces hay que saber administrar esos saldos vencidos, esas cuentas de clientes en el mercado que ya están en mora. Los clientes que caen en vía judicial, bueno, hay clientes que muchas veces no pueden pagar por las razones que sean. Y muchas veces, dependiendo de la empresa, pues toma la decisión de llevar estas cuentas a vía judicial. Esto es un esquema o un método de cobro que implica contratar a un despacho jurídico, por ejemplo, o al abogado de la empresa para que realice la gestión de cobro. Cuando es un despacho jurídico, en este caso, lo que ocurre es que este despacho jurídico va cobrando por el hecho de ir a recuperar ese saldo de un cliente moroso y ese, digamos, interés que está cobrando generalmente lo paga el cliente y esos recargos también vienen a caer sobre el cliente. Y en algunas circunstancias de repente hay clientes que terminan no pagando. ¿Por qué? Por las razones que sean. Entonces, esos ya se consideran como cuentas irrecuperables. La empresa sabrá cómo va a manejar, pues se recomienda en la medida de lo posible dejar dentro de su presupuesto un saldo pequeño para cuentas irrecuperables.
de acuerdo a la naturaleza de la empresa o a la naturaleza del negocio. Porque dejarlo ya en el presupuesto se considerará que un porcentaje mínimo, pues eso es lo que se debe de esperar, que no sea un presupuesto muy alto, sino que pequeño, un porcentaje pequeño de ese presupuesto corresponda a prever que van a haber circunstancias en las cuales puede ser que un cliente ya no pueda pagar y eso se considerará como una cuenta irrecuperable. Y también decíamos que en términos de activo fijo, las empresas deben de administrar su inventario de activo fijo. En este sentido, pues, estar pendiente de cuáles son los movimientos del inventario. Por ejemplo, imaginémonos que una empresa asigna computadoras. Estas computadoras forman parte de ese activo fijo y estas computadoras están asignadas a cada área, a cada departamento y a cada puesto de trabajo. Si de repente, por la razón que sea, una persona es movida de un puesto A a un puesto B, de un departamento X a un departamento y se va con todo su equipo, con toda su computadora, puede ser, sobre todo si son dispositivos móviles como una laptop, bueno, hay que hacer ese movimiento de traslado de ese activo fijo en el inventario. ¿Para qué? Para que también ese inventario de activo fijo esté actualizado y que no genere después un problema donde no esté actualizado ese inventario. Ok, entonces con esto cerraríamos la parte que nos habíamos quedado un poco cortos en el video número 3. Y hoy sí vamos a entrar de lleno a la parte de la integración de los recursos materiales. En este caso, pues son recursos materiales, por ejemplo, materias primas, insumos que las empresas adquieren o que deben hacer llegar dentro de la empresa para que se utilicen en los procesos de manufactura, en los procesos de producción. También es parte de los materiales la maquinaria, el equipo, mobiliario, etcétera. Y por supuesto, las instalaciones pueden considerarse parte de los materiales. Imaginémonos un cuarto frío de una empresa donde almacena productos que necesitan refrigeración. Bueno, esa es una instalación especial. Se considera también parte de un material, un recurso importante que la empresa adquiere. Nos vamos a enfocar en este caso, los que aparecen en el recuadro que ustedes están viendo, en estos recursos materiales a los cuales pues les vamos a poner de manera particular atención. Al tipo de recurso material que nos referiremos en este caso, vamos a hablar de la integración de recursos materiales de estos. Serían las materias primas y los insumos que son desplazados a lo largo de la cadena de suministro o de la cadena de abastecimiento para producir otro tipo de bienes, como pueden ser bienes semi-elaborados o semi-procesados y bienes finales. Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de recursos. En este caso, pues aparece una pequeña descripción de las materias primas, pues todo recurso necesario para producir un bien, ya sea semi-elaborado o un bien final, que sufre transformación y forma parte directa del producto obtenido. Entonces, un concepto básico de materia prima. Y un concepto básico también de insumo, que es todo recurso necesario para producir un bien semi-elaborado o un bien final, que puede o no sufrir transformación y no forma parte directa del producto. Aquí hay una diferencia entre materia prima e insumo. La materia prima sí forma parte directa del producto y el insumo no forma parte directa del producto. Veamos ejemplos de materias primas, como para producir camisas, por ejemplo, tela, hilo, botones, viñetas que son necesarias en el producto. Y por ejemplo, para producir zapatos, el cuero, la suela, el hilo, el pegamento. Veamos ejemplos de insumos: energía eléctrica, combustibles, agua, papelería, material de empaque, etcétera. Todos estos pues son ejemplos sencillos tanto de materia prima como de insumo. Y un concepto de cadena de suministro o cadena de abastecimiento es el conjunto de empresas que están interrelacionadas o están concatenadas, formadas por proveedores, productores, distribuidores, y estos realizan actividades de coordinación entre sí para facilitar el flujo de materiales, el flujo de bienes y servicios y también el flujo de información, para que el proceso de generación de bienes y servicios se facilite y se haga llegar esos bienes y servicios hacia los clientes que están en el mercado. Entonces, ese es el concepto básico de cadena de suministro o cadena de abastecimiento. Veamos dentro de las etapas de este proceso, las vamos a ver rápidamente, ya que básicamente estas etapas las hemos venido desarrollando en los
la integración de los otros recursos. Pues la etapa número 1, que es la determinación de los requerimientos de materias primas e insumos. Aquí básicamente, pues todos los departamentos, en este caso específicamente el de producción, le está pasando el requerimiento al área de compras acerca de todos los requerimientos de materias primas e insumos que necesita. En la etapa número 2, se establecen los estándares de calidad, los parámetros de calidad que deben de tener esas materias primas e insumos. La etapa número 3, se determinan quiénes son o cuáles son esos proveedores que están disponibles en el mercado, que nos pueden hacer llegar a la empresa los recursos que necesitamos en términos de materias primas e insumos. Veamos la etapa número 4. Vamos a elegir al proveedor más confiable de entre toda la lista de proveedores disponibles en el mercado. Y la etapa número 5, vamos a hacer la gestión de compra propiamente a aquel proveedor que cumple con los criterios de calidad que la empresa ha establecido para esos recursos, esas materias primas e insumos. Y estas son básicamente las 5 etapas de este proceso de integración de recursos materiales. Y repito, nos enfocamos en las materias primas y los insumos. Y algo interesante, veamos, la integración de materiales para la producción, en este caso, materias primas e insumos para la producción, requiere del uso de un instrumento de apoyo. Aquí nos vamos a enfocar en este instrumento de apoyo y en el próximo video nos vamos a meter un poquito de lleno en esto, por ejemplo, lo que se conoce como un MRP o un planificador de requerimiento de materiales. El MRP, por sus siglas en inglés, que significa Material Requirement Planning, y esto es fundamental dentro de la gestión de la producción para llevar a cabo un proceso de planeación, de planificación del trabajo, de la producción, donde se determinan cuáles son las necesidades puntuales de recursos dentro del área de producción en función de poder cumplir con un pronóstico de demanda. Y vemos cómo el pronóstico de demanda es fundamental en este proceso. Vamos a quedarnos hasta acá con este video número 4. Vamos a continuar en el video número 5, ya de lleno estudiando un poquito la parte de el MRP, ya que es fundamental esta herramienta para realizar de manera adecuada un proceso de planificación de los procesos de manufactura, de los procesos de producción en cualquier empresa. Ok, jóvenes, nos quedamos entonces hasta acá. Sigamos estudiando esta presentación, veamos estos videos y estemos pendientes de la plataforma del aula virtual por las actividades que se van subiendo, las actividades sustitutivas a las actividades presenciales, dado el periodo en el que estamos en este momento. Muchas gracias, les deseo éxitos y bendiciones.